Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en esta tercera jornada de las actividades jurídicas en el marco de la Feria del Libro de la ciudad de Charata, de estas ferias de libros federales, ferias que están organizadas por el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, en este caso por el municipio de la ciudad de Charata, por el Colegio de Abogados de la ciudad de Charata, las actividades jurídicas que presentamos, y también están auspiciadas y acompañadas por el Poder Judicial de la provincia del Chaco por acordada del mismo. Así que lo cual estamos muy agradecidos a los ministros que han acompañado estas actividades y acompañan todas las actividades que tienen que ver con el ámbito jurídico en el marco de las ferias de libros que venimos realizando. Hoy, esta tercera jornada va a tener como tratamiento la prisión preventiva, su actualidad, su jurisprudencia, y para eso tenemos a dos destacados juristas, docentes, autores de libros, como el doctor Gonzalo Molina y el doctor Marco Molero, y también está con nosotros alguien local de la ciudad de Charata, el doctor Alberto Lalomía, que es juez de cámara en lo penal y criminal de la ciudad de Charata, así que le agradecemos muchísimo que nos acompañe, ya que para nosotros es muy importante, si bien estas ferias se hacen en forma virtual y nosotros estamos desde afuera de Charata, toda la comunidad de Charata ha participado mucho en esta feria y en este caso activamente le agradecemos al doctor que nos acompañe como presentador de los dos disertantes, así que muchísimas gracias. Felicitar, a los distintos disertantes que han estado en los días anteriores y comentarles, tuvimos la primera jornada sobre derecho de familia el día jueves, el día de ayer, el día viernes, estuvimos con el tema de derecho procesal y el derecho probatorio en el derecho procesal civil y bueno, y hoy nos toca la prisión preventiva en el derecho penal. Comentarles que estas tres jornadas, inclusive la del día de hoy, quienes no se han inscrito y alguien que esté viendo esta charla y quiera recomendarlo o quiera ver las charlas que mencioné antes de los días anteriores, pueden hacerlo inscribiéndose en esta misma plataforma hasta el día lunes inclusive, en forma diferida, no en vivo, pero va a estar disponible para que la puedan hacer y que puedan obtener también un certificado de asistencia que para el cual van a tener que visualizar al menos el 80% de la clase, de cada una de las clases, que es el requisito fundamental para poder certificar la asistencia a este ciclo de charlas en la agenda jurídica que tiene esta feria. Sin otro más tiempo que robarle, pero sí quiero comentarle un importante detalle, un beneficio que estas ferias del libro contienen, que son 3 posibilidades para que ustedes puedan adquirir los libros de las distintas editoriales que participan, en particular nosotros desde Librería Editorial Contexto, con todo nuestro catálogo, tenemos un descuento de hasta el 50% del precio normal de los libros, para que puedan acceder en el marco de la Feria del Libro, accediendo a nuestra página web, que es libreriacontexto.com.ar, y ahí van a poder ver una gran cantidad de catálogo de títulos de nuestra editorial, de nuestro sello y también de otras editoriales para que puedan acceder. Con el descuento, a su vez, otro beneficio más que se suma en el marco de esta feria, que es un aporte de la organización de la Feria del Libro en general, es el envío de los libros que ustedes compren, lo van a poder recibir sin ningún tipo de costo en su domicilio, que normalmente el costo de envío tiene significancia en la operación de compra de libros. Y por otro lado, el Banco del Chaco, a través del gobierno de la provincia, hacen un esfuerzo y facilitan la posibilidad de comprar hasta en 10 cuotas con tarjeta tuya y en 3 cuotas y en 6 cuotas con las tarjetas bancarizadas, así que también es un beneficio. Estos 3 beneficios, el descuento más el envío sin cargo y las cuotas, creo que es una excelente oportunidad para adquirir los libros. Bueno, esta es la parte comercial de la charla, nosotros vivimos de la venta de libros, así que vale el recurso. Agradecerle nuevamente a las más de 400 personas que se han inscrito a este curso, así la noticia también a los disertantes, tenemos muy buena respuesta de los inscritos, no solamente de la localidad de Charata, sino de toda la provincia y también de otras provincias, inclusive gente de Paraguay que siempre nos acompaña. Así que bueno, sin más robarle tiempo, lo dejo en manos del doctor Alberto Lalomía. Una cosa quería avisarles, hay un fallo, eso por ahí tal vez lo comenta el doctor Marco Molero, reciente, que el doctor Marcos Molero ha comentado y va a estar disponible esta versión del fallo comentado en forma gratuita, es un artículo de 20 y algo de páginas en nuestra página web, que es libreriacontexto.com.ar, así que lo invitamos que, terminada la charla, pasen por la página y puedan ver también ese fallo, que lo pueden bajar, está en forma gratuita. Así que muchas gracias por su tiempo. Doctor Lalomía, lo dejo como presentador de esta actividad, así que muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, mucho gusto. La verdad que es un placer estar en esta disertación.
porque nos acompañan dos grandes profesores, como son el doctor Molina y el doctor Molero, a quienes conozco en forma independiente ya hace bastantes años, a los dos, no porque ellos los tengan, sino porque yo los tengo, esa es la realidad, pero la verdad es que con Gonzalo nos conocemos hace muchos años porque venimos de la misma ciudad, desde Villa Ángela. Gonzalo, aparte de ser hoy ya un jurista y un profesor destacado en el derecho penal, también fue un jugador de básquet muy destacado y ahí nos unió una pasión en Unión Progresista en aquel momento, donde hemos hecho viajes juntos. Gonzalo era joven, pero era un valor destacado, realmente un base muy destacado. Al doctor Molero lo he tenido, inclusive en debates en la Cámara, he tenido el placer de que él ha ido a ejercer tal defensa. Ha venido acá a Charata realmente. Y también he estado en varias de sus charlas, en varios de sus cursos que ha dado, siempre con una claridad muy expresa, siempre muy dedicado al tema. Y entonces es un placer tener que presentarlos a los dos. Este, Gonzalo Molina es un especialista en Derecho Penal de la UNE, es magíster en UBA, es doctor en Derecho de la Universidad del Litoral, es profesor titular de Derecho Penal Especial en la Universidad, en la UNE. El doctor Molero también es un abogado especialista en Derecho Penal. También ese es un profesor de la Cátedra de Derecho Penal Especial en la Universidad de la Cuenca del Plata. Es autor de numerosas publicaciones que hemos visto, publicaciones nacionales, en revistas, lo mismo que el doctor Molina. Así que creo que tenemos la oportunidad, como siempre, gracias al contexto y al Poder Judicial, al Centro de Estudios y al esfuerzo de todos, de gozar de una charla sobre un tema tan actual siempre, ¿no? Porque la prisión preventiva es un poco la vedette del proceso penal. La prisión preventiva, como medida cautelar de excepción, es la última medida aplicable dentro del proceso penal porque si bien es una medida constitucional que se deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional, también es una medida de excepción que se contrapone al artículo 3º del Código Procesal Penal, que es donde establece que la regla es la libertad. Yo no me voy a adentrar mucho en el tema, simplemente quiero decirles que la prisión preventiva tiene siempre actualidad. Y sobre todo si tratamos de informarnos y de unificar un criterio para la aplicación, porque el problema generalmente se da en la aplicación, en la parte práctica. Es decir, la parte teórica se la entiende, se da, pero cuando se va a la practicidad se tropieza con algunos problemas que son de los operadores jurídicos, netamente de los operadores jurídicos, de cómo interpretan el derecho y la jurisprudencia que hay sobre el tema. Ya la Corte Suprema tiene dicho hace muchos años que la prisión preventiva es una medida de excepción que procede únicamente ante la peligrosidad procesal, es el concepto que la unifica y la informa. Es decir, que lo que debemos tener en cuenta para su aplicación es el concepto de peligrosidad procesal, que es la obstaculización o la posibilidad de obstaculizar el proceso de algún modo o la posibilidad de fuga. No hay otros elementos más allá de los conocidos normalmente que puedan justificar esta medida, que en cierta medida, valga la redundancia, afecta de algún modo el principio de inocencia o el estado de inocencia, como modernamente se llama, a partir de la incorporación de los pactos internacionales por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que ha creado una especie de círculo protector a la persona contra el poder específico del Estado de cortar la libertad del ciudadano consagrada constitucionalmente. Yo no me voy a explayar más allá sobre esto, simplemente los voy a dejar en primer lugar con el doctor Molina para que él nos dé su información, para que nos transmita su doctrina y la doctrina que él ha tenido posibilidad de ir estudiando a lo largo de estos años dedicado al derecho, para que podamos disfrutar de una charla y luego seguramente el doctor Molero también se explayará sobre una cuestión específica, como dijo Rubén Duque, es el fallo, que es el último fallo del Superior Tribunal,
La Cámara nuestra tuvo aplicación, justamente oportunidad de aplicar el criterio de este fallo, que es Osuna Leandro Ezequiel sobre infracción a la ley 23737 dictado por el Superior Tribunal, justamente el viernes. Nos hemos expedido en la Cámara de Charata en un caso similar, también en un tema de droga, infracción a la ley, y también, lógicamente, viniendo del fiscal antidroga. Nos hemos expedido justamente en orden a este fallo que va a terminar comentando el doctor Molero. Así que, sin más decirle y sin robarle tiempo, vamos a los que saben, vamos a escuchar y vamos a tratar de aprender de los profesores que tenemos, que son excelentes, y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Así que, doctor Gonzalo Molina, un gusto presentarlo, un gusto que esté con nosotros, igual que el doctor Molero. Y adelante, doctor. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Rubén Tuc, por la invitación a Fundación Formarte. Muchas gracias, doctor Lalomía, por su presentación. Beto, muchas gracias. El recuerdo de los años de básquet y de Unión Progresista, la verdad es que emociona. Fueron años maravillosos. Vamos a hablar sobre la prisión preventiva. Es un tema que, como muy bien señala el doctor Lalomía, siempre vigente. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué podemos plantear de nuevo sobre un tema tan discutido, un tema sobre el que se escribió una cantidad de libros, artículos, bibliotecas enteras sobre el tema de la prisión preventiva? Sin embargo, siempre es una cuestión sumamente problemática. Y tal vez precisamente por esta idea, por esta contraposición de que, por un lado, existe una cantidad de doctrina, de jurisprudencia, de criterios, de normas jurídicas claras, expresas, cada vez son más precisas. Creo que ya no se puede ser más preciso en la materia en cuanto al dictado de la normativa constitucional, la normativa de los códigos. Y sin embargo sigue generando discusiones. En el caso de hoy, precisamente con el profesor Molero, decidimos dividir las exposiciones de modo que yo pueda dar una introducción general al tema, una revisión de los fallos tal vez más importantes, sobre todo de la Corte Interamericana, en esta materia de la prisión preventiva, y luego se enfoca él en la cuestión particular de dos fallos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, que nos sirven a la vez como un claro ejemplo, una demostración de lo que es la evolución de esta cuestión de la prisión preventiva. Bien, como lo presentaba el doctor Lalomía, precisamente la prisión preventiva es una medida cautelar. En teoría es una medida cautelar. En la práctica, muchos dicen es un adelanto de pena, es una pena ilícita. Y eso es cierto también. Pero en teoría es una medida cautelar, una excepción a la regla del principio de inocencia, es decir, se presume la inocencia de cualquier persona hasta tanto exista una sentencia firme que lo declare culpable por la comisión de un delito determinado. Sin embargo, excepcionalmente, la misma legislación, la normativa jurídica, a detener a una persona provisionalmente, privarlo de su libertad, entre otras medidas. Y esa privación de la libertad debería ser el último recurso, es decir, deberían agotarse previamente distintas instancias, precisamente tratando de cumplir con ese mandato del principio constitucional de inocencia. Bien, esta idea del principio de inocencia como regla y de la prisión preventiva como excepción estaba previsto ya en el artículo 18 desde la Constitución Nacional de 1853-1860 hasta el día de hoy.
Y por supuesto, con la irrupción del llamado bloque de constitucionalidad, es decir, con la reforma de 1994, la incorporación de estos tratados internacionales de rango constitucional, y posteriormente con otros tratados que en gran medida también están vinculados con la prisión preventiva. Por ejemplo, los tratados que se refieren a la protección de las mujeres, especialmente de los derechos de las mujeres, de los derechos de personas mayores, de los niños, también regulan todos ellos cuestiones vinculadas con la restricción o mayor restricción a la prisión preventiva de esos grupos vulnerables. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la Constitución ya no se puede aclarar más. La idea es la prisión preventiva debe ser una excepción, y para llegar a dictarse esa prisión preventiva tuvieron que haberse pasado distintas etapas, comprobarse determinados requisitos y tuvieron que haberse descartado otras medidas menos lesivas, porque lo cierto es que el daño que provoca la prisión preventiva es enorme, no solamente en la persona que sufre esa prisión preventiva, en su entorno familiar. De manera que eso está clarísimo, ya no se puede aclarar más nada, no se le puede pedir ni al constituyente, ni al legislador, ni a los integrantes de los tribunales superiores, de la Corte, por ejemplo, de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué más le vamos a pedir que nos aclare sobre cuestiones de la prisión preventiva? Es decir, yo creo que las reglas están clarísimas. En los códigos procesales penales, en la historia de nuestros códigos procesales penales, me refiero Código Procesal Penal de la Nación o distintos códigos de la Nación, y los códigos procesales penales de las provincias de nuestro país también, se ha notado también una evolución en cuanto a la forma de interpretar las reglas en la prisión preventiva. En un principio veíamos en los viejos códigos procesales penales determinadas pautas que establecían la inexcarcelabilidad de algunos delitos. Es decir, parece que en los viejos códigos había determinados delitos que por el monto de la pena que tenían esos delitos en abstracto, o que por la cualidad o clase de delitos, por ejemplo, es histórico la discusión del abigeato en el marco de muchos códigos procesales penales de provincia, se han declarado inconstitucionales, y tal vez haya sido ese el primer tema en el que se empezó a cuestionar la constitucionalidad de la inexcarcelabilidad de ciertos delitos. Por ejemplo, en el ámbito del abigeato, es decir, en principio los códigos procesales penales pensaban y legislaban que determinadas conductas delictivas, determinados delitos, se podrían considerar inexcarcelables. Pero inmediatamente hubo una reacción de la jurisprudencia, la doctrina, denunciando la inconstitucionalidad y tomando como referencia, pensemos antes del año 1994, tomando como referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio de inocencia, claro. Luego los códigos más avanzados, los códigos procesales penales más avanzados, fueron estableciendo pautas más genéricas, pero que ya hacían referencia no a delitos inexcarcelables o a montos en las escalas penales, sino a la idea del peligro procesal, que es la idea que prevalece, que debe prevalecer como criterio a los fines de determinar el dictado de una prisión preventiva. El peligro procesal, lo cual significa peligro del entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga del imputado o imputados en el caso concreto. Es decir, estableciendo esa regla genérica, pero sin precisar las pautas a considerar. Y llegamos a los códigos procesales más modernos. Tomo como ejemplo el Código Procesal Penal de la Nación, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación,
establece las pautas que debe tomar el juez o el fiscal, los operadores judiciales, para evitar la prisión preventiva. Es decir, por una parte, deja muy en claro que la prisión preventiva debe ser el último recurso. Entonces, no importa cuál es el delito que se impute, establece cuáles son las pautas para definir el entorpecimiento de la investigación, por un lado, y el peligro de fuga, por otro lado. Y además, repito esa regla de que la prisión preventiva tiene que ser siempre el último recurso. Yo creo que más que eso no se puede precisar, porque también los operadores judiciales tenemos la responsabilidad, y precisamente esa es nuestra función, de interpretar en cada caso particular dónde estaría ese llamado peligro procesal, sea entorpecer la investigación, ocultar, alterar pruebas, etc., o el peligro de fuga del imputado. Pero lo que quiero decir es, ya no le podemos pedir más al legislador, no le podemos pedir más ni a la Constitución ni a los tratados. Creo que en la normativa jurídica está clarísimo que la regla debe ser que esa prisión preventiva es una excepción, es un adelanto de pena muchas veces, y que es un peligro para los principios constitucionales que están bien claros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, viene señalando desde el año 1994, en la causa Gangaram Pandai, 21 de enero de 1994, esta idea de que la prisión preventiva debe ser la excepción, amparado en el principio de inocencia, la idea de que habrá que demostrar en cada caso particular en que radica el peligro de que una persona imputada por un delito esté en libertad mientras se tramita ese proceso penal. Lo reitera la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero versus Ecuador del año 97. Reitera esa idea en una cantidad de fallos, pero por cuestiones de tiempo que no podemos mencionar o analizar en detalle, remito al caso, por ejemplo, López Álvarez, del 1 de febrero del año 2006, específicamente en el párrafo 67, donde establece esta idea de que la libertad del imputado debe ser la regla, ¿no? Y la excepción tiene que ser la prisión preventiva, y para ello deberían acreditarse esos extremos de peligro. Que la prisión preventiva es una medida cautelar lo ha reiterado la Corte Interamericana, por ejemplo, en la causa Norín Catrimán y otros versus Chile. Esto es sentencia del 29 de mayo del 2014. Sobre la finalidad de la prisión preventiva, bueno, en distintos fallos, por ejemplo, López Álvarez, Honduras, en sentencia del 1 de febrero del año 2006, específicamente en el párrafo 69. Si buscamos específicamente casos de Argentina o condenas a Argentina también, son abundantes los casos en los que se ha condenado a la Argentina en relación a esta cuestión de la prisión preventiva específicamente. Últimamente, por ejemplo, en la causa Romero Feris versus Argentina, del 15 de octubre del 2019, una causa muy reciente, y también en Hernández versus Argentina, del año 2019. En la causa Jenkins versus Argentina, estas tres podríamos tal vez tomarlas como las últimas en las que la Corte Interamericana condena a nuestro país por la afectación a ese principio de inocencia, de que la regla es la inocencia del imputado en cualquier proceso penal, y la prisión preventiva debe ser considerado una excepción, un último recurso, pero además porque establece determinadas pautas o requisitos para que los operadores judiciales analicemos estas cuestiones de cuándo procede la prisión preventiva.
Lo mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo mismo la Cámara Nacional de Casación Penal. Creo que todos, cuando hablamos de prisión preventiva, en algún momento habremos hecho referencia, por ejemplo, a la causa Díaz-Besone. Bueno, la idea en esa causa Díaz-Besone y en todos estos fallos de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que la regla es el principio de inocencia. Excepcionalmente se puede habilitar la prisión preventiva cuando exista ese riesgo o peligro procesal, que se da solo en dos casos, reitero: peligro de fuga de parte del imputado, entorpecimiento de la investigación. Pero hay otros criterios que ha marcado la Corte Interamericana como complementarios, tal vez como requisitos de interpretación de este tema en general, y esos criterios son: en primer lugar, solo se puede dictar prisión preventiva en cuanto exista, primero, mérito sustantivo. Eso significa pruebas, elementos probatorios en el caso, incluso desde el inicio del proceso y cuando se vaya a resolver ese dictado de la prisión preventiva, deben mencionarse, analizarse las pruebas en concreto que existen para pensar que el imputado es el autor, o puede ser el autor, del hecho por el que se lo está acusando. Segundo, se debe indicar, esto lo marca la Corte Interamericana expresamente también, el peligro procesal, en qué radica, en qué consiste concretamente ese peligro procesal. Si es el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, concretamente dónde estaría ese peligro procesal. No basta con decir, y esto es lo que seguimos viendo en la jurisprudencia diariamente, no basta con decir que, por ejemplo, el delito imputado es un delito grave y que por ello se presume el riesgo de fuga. No basta con decir que se presume la existencia de una organización criminal y porque se trata de una organización criminal ya existe también peligro de fuga de parte del imputado. Sino que es necesario, en el caso particular, en cada caso particular, demostrar en qué consiste ese peligro procesal. Y eso es una carga que le corresponde, lógicamente, a la acusación. Es decir, no es la defensa quien tiene que demostrar una prueba negativa, sino que en principio debería probarse desde la acusación cuáles son esos peligros procesales para fundamentar el dictado de la prisión preventiva. Tercera regla, la excepcionalidad. Es decir, que esa comparencia al proceso no se pueda garantizar de otro modo. La idea de que la prisión preventiva es la excepción implica la idea de que no se puedan tomar otras medidas como medidas precautorias para asegurar la comparencia del imputado al momento del juicio. Otra regla que señala la Corte Interamericana es la provisionalidad de esa prisión preventiva. La prisión preventiva se dice que es siempre provisional. Eso significa que para que se siga manteniendo la prisión preventiva es necesario que subsistan esos presupuestos o requisitos que autorizaron desde el inicio la prisión preventiva, pero que subsistan en todo momento. Y es que sabemos que en el proceso penal muchas veces ocurre que a veces al inicio existe un peligro, puede existir un peligro de entorpecimiento de determinadas pruebas, pero que ya producidas esas pruebas puede ser que no exista más la necesidad de tener al imputado privado de libertad. Por otra parte, la proporcionalidad de la prisión preventiva, lo cual significa comparar, pero hay que hacer una aclaración importante con respecto a la proporcionalidad. La proporcionalidad es un requisito, es una regla que la Corte Interamericana ha interpretado a favor del imputado en realidad. La idea de la proporcionalidad significa una comparación entre la pena a imponerse en el caso concreto, según cual sea el delito por el que se acuse al imputado,
No sería lo mismo un homicidio agravado, por ejemplo, que un delito de robo simple. Entonces, la idea es que existe una proporcionalidad entre la pena que se le impondría en caso de condena a ese sujeto y el tiempo que lleva cumplido en los distintos momentos del proceso penal. Y finalmente la idea del plazo razonable, y es que precisamente en virtud de esta idea del plazo razonable hasta se han dictado leyes internas en virtud de las cuales incluso en los códigos modernos se establecen límites temporales a la prisión preventiva. Aclaremos, esto del plazo razonable es una garantía constitucional que además tiene consagración en la Convención Americana y en los pactos internacionales, tiene consagración expresa. Hay artículos específicamente que garantizan este plazo razonable, pero es una garantía que se aplica no solamente a los procesos penales en los que exista un preso, en los que exista prisión preventiva, sino a todos los procesos penales. Con más razón, si la persona está privada de su libertad, esta garantía del plazo razonable entra a jugar como un límite, el límite temporal, que lamentablemente la Corte Interamericana, al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, la doctrina dice ha tomado el criterio del no plazo, es decir, ha tomado la idea de que no existe un plazo fijo determinado, insuperable, es decir, un límite temporal que no se pueda superar, sino que la Corte Interamericana, al igual que la Corte Europea, en cada caso particular analiza de acuerdo a ciertos criterios. Esos criterios tienen que ver con, de acuerdo a cómo ya lo toma del Tribunal Europeo, tienen que ver con la complejidad de la causa, el comportamiento tanto del imputado como los órganos del Estado en la investigación, etc. Ahora, aún teniendo toda esta normativa jurídica, que yo digo ya más no se le puede pedir al legislador, al codificador, al constituyente, aún teniendo todos estos fallos de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema, de los tribunales superiores, aún así seguimos viendo diariamente, y sigue siendo un problema, la cuestión del abuso de la prisión preventiva. Es decir, seguimos viendo a diario prácticamente casos de abuso de la prisión preventiva. En la Argentina, al igual que en muchos países latinoamericanos, la cantidad de presos en prisión preventiva es igual al número de condenados o incluso mayor al número de condenados. Ha venido disminuyendo en los últimos años el número de presos preventivos en comparación con los condenados, pero todavía sigue siendo igual o tal vez mayor según el sistema de cada provincia o federal. Es decir, sigue existiendo claramente un abuso de la prisión preventiva. Y además, sabiendo los operadores judiciales que tenemos graves problemas con lo que llamamos la situación carcelaria, se han dictado emergencias carcelarias, no solamente en el sistema federal, de parte del Ministerio de Justicia de la Nación, desde el año pasado, sino en los distintos sistemas provinciales también. Se ha dictado la emergencia penitenciaria, lo cual significa ya no existe, ya no hay lugar para tener presos. Todas las cárceles, todas las unidades penitenciarias e incluso las comisarías y otros lugares que no están habilitados, que no tienen las condiciones mínimas para funcionar como lugares de alojamiento de presos, están superados en la cantidad de personas, es decir, en la capacidad de personas que pueden tener en carácter de personas detenidas o de presos. Y aún así tenemos este problema del abuso de la prisión preventiva. Entonces, se agudizan, claro, tiene que ver seguramente, yo no me animo a decir cuál es el motivo, pero seguro que tiene que ver con los problemas generales del sistema penal. Por ejemplo, con la selectividad del sistema penal.
Es decir, hay personas que son sometidas al proceso penal mucho más fácilmente que otras, y eso tiene que ver con su vulnerabilidad, con su situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, esta semana yo tuve un caso en el que defendía a una cantidad de personas, 6 personas, que están en prisión preventiva desde hace 3 meses por el delito de, se imputa tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de personas. Quienes conocen más o menos la ley 23.737 saben que en el artículo 5º, inciso C, la pena para este delito, tenencia con fines de comercialización, y además agravado por el número de personas, según el artículo 11 de esta misma ley, es una pena muy elevada, ¿no? Es una pena muy grave, entre 6 años y medio, más de 6 años y medio de mínimo, hasta 20 años de máximo. Entonces, claro, uno piensa, yo digo, esta figura penal, esta calificación jurídica, uno piensa en un hecho muy grave, pero lo cierto es que en el caso particular, a cada uno de los imputados se le había secuestrado aproximadamente 16 gramos de marihuana cada uno. 16 gramos de marihuana cada uno. Y uno, sí, sin saber mucho del derecho penal y de la ley de estupefacientes, se tiene que imaginar que por ese tener 16 gramos de marihuana no se podría aplicar una pena que los que están en el sistema provincial están acostumbrados, conocen el núcleo del derecho penal, conocen la violación, el homicidio, el robo agravado por uso de armas, etc. Y saben que esa pena está prevista para delitos realmente graves. Entonces, es muy difícil aceptar la idea de que en delitos de poca monta, digamos, como este que estoy dando de ejemplo, se piense en la asociación de una pena tan grave. Y la lógica consecuencia, que muchas veces es el dictado de la prisión preventiva. Aclaro además, sin antecedentes estos imputados, por si eso se pudiera considerar un motivo para el dictado de la prisión preventiva, sin antecedente, con arraigo, es decir, demostrado que viven en la ciudad de Reconquista, ese era el juzgado original. De manera que, claro, lo que ocurre muchas veces es que el sistema penal, como es altamente selectivo, abusa, capta a los más vulnerables y abusa de la prisión preventiva, y lo que hace es directamente adelantar la pena, establecer una pena por adelantado, incluso sabiendo que esas resoluciones de prisión preventiva van a ser revocadas por el superior tribunal, por ejemplo por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia o por los tribunales superiores, pero sabiendo que están adelantando pena, y eso es precisamente lo que no pueden hacer. Un juez de instrucción, juez de garantía, fiscal de investigaciones, no tiene la función de imponer penas, no tiene esa función. Su función es investigar, tratar de recolectar lo antes posible, además, todos los elementos probatorios que pueden existir. Si existiera mérito de elevar o pedir la elevación de la causa a juicio, y que en el juicio se decida si realmente corresponde o no corresponde la pena que dice el Código Penal que hay que imponer en cada caso particular. Bueno, lo que tenemos en la realidad, por otras deficiencias del sistema penal y de la implementación del sistema procesal penal, lo que tenemos es un sistema inverso. Muchas veces lo que se hace es adelantar la pena, es decir, ponemos prisión preventiva ya desde el inicio y el imputado llegará algún día a juicio y en el juicio se discutirá si es o no culpable, y ocurre que muchas veces el proceso penal demora mucho más de lo que debería demorar, de acuerdo a la complejidad de la causa, de acuerdo a todos esos criterios que establece la Corte Interamericana y la Corte Europea, demora mucho más de lo que debería. Entonces ocurre que llega a la etapa de juicio, y en la etapa de juicio los jueces
del tribunal de juicio, sea cámara criminal, tribunal de sentencia, como se le llame en el sistema procesal que corresponda, se encuentran con que esa persona ya viene con 2 años, a veces más, a veces un poco menos, de prisión preventiva. Y muchas veces ocurre que el mismo imputado se ve obligado a negociar un juicio abreviado o de alguna forma aceptar un arreglo con la acusación, teniendo que reconocer su supuesta participación en el hecho delictivo. Entonces, lo que provoca la prisión preventiva y el abuso de la prisión preventiva no es solamente una saturación del sistema carcelario, es además, y esto es lo más grave, una modificación en lo que debería ser el sistema procesal penal. Según nuestro diseño constitucional del sistema procesal penal, se tendría que discutir en el juicio si la persona es culpable o no, y ahí en definitiva imponer la pena o declarar la absolución de esa persona. Pero no tendría que ser así como realmente es muchas veces, que el preso llega, perdón, que el imputado ya llega en prisión preventiva durante mucho tiempo y entonces muchas veces se ve obligado, y si tiene el valor de asumir el riesgo de un juicio normal, no de un juicio abreviado, también se va a encontrar con el riesgo de que los jueces están viendo que ya lleva 2 años y tal vez sea más fácil declarar su culpabilidad considerando el tiempo que ya lleva en prisión preventiva y no dictar la absolución, que es lo que tal vez correspondía en el caso particular. Entonces, provoca no solamente la saturación de los sistemas carcelarios, la inversión de ese principio de inocencia, de los principios constitucionales, sino también muchas veces soluciones o sentencias injustas. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué? Bueno, yo creo que tiene que ver la selectividad del sistema penal, tiene que ver la idea de muchos operadores judiciales que creen erróneamente que están facultados para adelantar pena o para imponer pena, cuando en realidad no tienen nada que ver su función con eso. Eso es una función que le corresponde solamente a los tribunales de juicio. Creo que tiene que ver la función también de la criminología mediática, obviamente. Muchas veces la criminología mediática, desde la influencia de los medios de comunicación, obliga a muchos funcionarios o presiona a muchos funcionarios judiciales a pensar que en todos los casos debe dictarse la prisión preventiva y tiene que imponerse ya esa pena por adelantado. Entonces, es un tema que permanentemente la prisión preventiva nos interpela. Como dije desde el principio, creo que desde el punto de vista normativo, jurídico y desde las cortes y tribunales superiores ya no hay más nada que pedir. Creo que todo depende del funcionamiento, del comportamiento de los operadores judiciales, que tenemos diariamente esta responsabilidad de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales básicos. Yo me detengo acá, le dejo la palabra a Marco por cuestiones de tiempo y ya veo que hay preguntas en el chat, puntualmente el nombre de los fallos. Eso yo, todos los fallos que mencioné les voy a dejar a Milagro para que les haga llegar a todos los participantes, seguro. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y no es tarea sencilla continuar con la alocución después de haber sido precedido por la claridad del mensaje, característica que, por cierto, engalana adosándose a las aptitudes técnicas de Gonzalo Molina. Pero ahora bien, esta suerte de raconto y posicionamiento que hiciera Molina en relación al Instituto de la Prisión Preventiva, en forma supranacional primero, nacional luego, baja a cuál es el cuadro de situación, o si se prefiere en cierta lógica epistemológica,
cuál es el nivel de anclaje en el estado actual de discusión sobre el Instituto de la Prisión Preventiva en nuestro pequeño margen, es decir, en la provincia del Chaco. Se da la sensación que al hablar sobre prisión preventiva, uno alude o se expresa sobre un término o un instituto, esa es la expresión, conocida por todos. Y entiendo que sucede en forma equivalente a la lógica o la temática inherente a las garantías constitucionales en el proceso penal. Todos sabemos o creemos saber de lo que estamos hablando, pero luego vemos los más rebuscados vericuetos y artilugios fundamentalmente de tipos gramaticales para sacar la cuestión de la órbita de la concesión de la garantía en el caso concreto. Idéntica situación acaece al tiempo del dictado de las prisiones preventivas. He tenido la oportunidad de integrar concursos por ante el Consejo de la Magistratura en los que se rendían cargos de jueces y le puedo garantizar que todos y cada uno de los aspirantes genera una clarísima descripción del cuadro actual de situación, destacando el avance en materia normativa y dogmático respecto al Instituto de la Prisión Preventiva, con la particularidad que una vez que fue seleccionado el aspirante y ocupa el cargo, no siempre resuelve en idéntica línea argumental a la que se expresó por ante el tribunal examinador. Da la sensación entonces que el Instituto de la Prisión Preventiva, además de las garantías constitucionales, nos proponen una doble dimensión, la dimensión teórica o académica, que nos llevan a un recitado de los institutos, y una dimensión de aplicación práctica o fáctica que no necesariamente viene a responder de idéntica manera o idéntica proporción a los contenidos de lo que fuera aquel recitado. Esto lleva a una pregunta, básicamente. ¿Cómo colegir dos intereses? Ambos con consagración constitucional y, por qué no, supraconstitucional, o si se prefiere, constitucional pactista o constitucional convencional. Por un lado, el derecho del individuo titular y tributario del principio de inocencia de llegar en estado de libertad a la realización del momento cúlmine del proceso penal, esto es el juicio oral propiamente dicho, plenario o debate, sea frente a jueces técnicos, o bien hoy, ante algunos casos, muy pocos todavía, muy pocos de delitos, ante el juicio por ante el jurado popular. Versus este derecho del Estado, inferible de la cláusula del preámbulo nacional, afianzar la justicia, e interrelacionada con la ausencia del juicio en rebeldía, que exige que el Estado arbitre los medios para que el proceso pueda desenvolverse. Entonces, un derecho de imputado y un derecho podría pensarse en cabeza del Estado como titular de los intereses de la sociedad, en algún punto quizá cayendo en algún nivel de abstracción, en algún punto aún tolerable. Claramente, entonces, vamos a decir lo que todos sabemos. El Estado, el principio debería regir en función de la libertad del encartado, y la excepción a este principio estaría dado exclusivamente por la acreditación en el caso concreto y no mediante cláusulas abstractas de el estándar denominado peligro procesal. Y también cuando decimos esto, casi intuitivamente nos reconducimos a una doble idea: peligro procesal por potencial peligro de fuga del encartado, o del imputado si prefieren, y por otro, al potencial entorpecimiento por parte de éste de la investigación. Y resulta harto interesante en este segundo tópico la idea de Binder. Enseña a Binder
que exclusivamente el concepto de peligro procesal debería reconducirse a la posibilidad de fuga del imputado para no dar satisfacción con su presencia a la posibilidad de realización del proceso penal. Reitero, no existe en el sistema argentino juicio en rebeldía, como sí campea por algunos de los estados, en los Estados Unidos de América, en su sistema claramente de raigambre anglosajón, contrario a nuestra noción europea continental en materia procesal penal. Ahora bien, ¿y esto por qué? ¿Por qué exclusivamente la posibilidad de fuga? Porque enseña Binder que sí, hay peligro de entorpecimiento de la investigación, implica o exige esto reconocer per se el fracaso del aparato punitivo estatal que, dotado de todos los medios, no puede impedir que un sospechado afecte al material probatorio. Tendría que reconocer su propia falencia, su propia incapacidad de funcionamiento. Pero bien, a la fecha y como estado de la ciencia, lo cierto es que se entiende por peligro procesal este doble juego de posibilidad, entorpecimiento de la investigación o posibilidad de fuga por parte del imputado. Y en este cuadro de situación donde ríos de tinta transcurrieron en un solo sentido, en una única dirección, en el reconocimiento de la libertad como principio de la persona que solamente está sospechada de la comisión de un delito y respecto de quien aún no se ha destruido el estado jurídico de inocencia. Sin embargo, en este cuadro situacional con los avances de la Corte, fallo, por citar cualquiera, Erika Napoli, de allá del año 1998, o el fallo Truso, en el que, debo destacar, integró la conformación de la Corte Suprema como ministro ad hoc, una persona muy querida a nuestro margen, lamentablemente fallecida, como fue el doctor Morales, ex integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. En este contexto absolutamente uniforme y unidireccional en el sentido antes indicado, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, tuvo un fallo expresivo del total desatino y en una verdadera demostración de anacronismo. Se expidió en el leading case Ortiz sobre homicidio. En Ortiz sobre homicidio invierte esta lógica establecida por cuanto criterio relativamente científico, académico y con contenido jurídico hubiera de ser aplicable, y dice lo siguiente, o decía, y este es el motivo para celebrar esta jornada, porque ese fallo comienza a ser enterrado, decía el leading case Ortiz sobre homicidio, que en los casos en que, de conforme al monto de la pena en abstracto del delito investigado, no correspondiere la condena de ejecución condicional, o traducido al castellano, cuando la mínima del delito fuera superior a los 3 años, la mínima de la escala penal del delito que se investigara y se encartara al reo, fuera superior a 3 años de prisión, o bien por unas reglas concursales, o bien por la presencia antecedente del mismo, hubiere de disponerse su prisión preventiva, y recién cuando, conforme a las escalas penales, luciera pertinente o cuanto menos posible el instituto de la condena de ejecución condicional, conforme a las pautas del artículo 26 del Código Penal, habría que recién allí analizar el potencial peligro procesal, es decir, por la escala del delito, la prisión. Y una vez que esa escala del delito no me permite la aplicación aritmética y matemática de la prisión en preventiva, recién allí analizar la viabilidad de peligro procesal, con lo que a su vez aún en casos de muy menor cuantía y envergadura podría todavía encontrarse legitimado el sistema procesal penal en dictar prisiones preventivas. Del fallo Ortiz,
amerita una crítica ya hecha, pero una de una segunda línea que merece ser duramente cuestionada, y fundamentalmente este argumento debe ser recordado quizá a los más nobles abogados del auditorio. La preocupación que generó, o al menos voy a hacerme cargo, en lo particular me generó la aplicación del fallo Ortiz, radicaba, además de su cuestionable texto, en la sistematización en que los tribunales inferiores de la provincia del Chaco echaban mano al mismo para dictar las prisiones preventivas. Casi de una manera automática, permítaseme la expresión, prácticamente con un disciplinamiento casi castrense, los tribunales, con la sola invocación de que el máximo tribunal de la provincia del Chaco fijó un criterio, lo seguían a rajatabla. Y debemos recordar, y reitero, quizá a los más nobles del auditorio, que rige en nuestro margen el sistema de control de constitucionalidad judicial difuso. Son los jueces los que deben garantir por la estricta aplicación de las mandas constitucionales. Y es difuso el sistema porque cualquier juez está autorizado a analizar las cláusulas constitucionales en el caso y su aplicabilidad al caso concreto, independientemente de criterios que puedan seguir tribunales superiores. No existe en nuestro margen, aun cuando se hayan traído institutos del derecho anglosajón, como el plea bargaining, aquí denominado el juicio abreviado, o la mal nombrada probation, en realidad con tintes de diversion, conocida también como la suspensión del juicio a pruebas, e incluso el trial by jury o el juicio para ante los jurados populares. Aún así no se ha establecido en nuestro sistema el stare decisis o sistema del precedente obligatorio. Cada juez tiene no el derecho, cada juez tiene la obligación de aplicar las estructuras constitucionales y convencionales al caso concreto, e incluso de resaltar el inconstitucional criterio que pudiere regir en un tribunal superior, y aún cuando este tribunal superior fuera el Superior Tribunal de Justicia, en este caso de nuestra provincia. Además de esta aplicación automática como un argumento simplista por mera traslación de aplicación del caso, porque simplemente había sido o hubo de ser fijado un criterio por el máximo tribunal provincial, también echaron mano las fiscalías de investigación, el órgano que en realidad dicta la prisión preventiva originariamente en el proceso penal, lo que es a su vez más peligroso y pernicioso, por cuanto un órgano extrapoder se valía o se sometía, y esta es la expresión, a un fallo absolutamente carente de raciocinio. Pero debo traer un sábado a la tarde un margen de optimismo, y el margen de optimismo está dado por una reconversión del leading case o de caso modelo. Ahora ha de regir a partir de Osuna sobre la potencial o supuesta aplicación o violación de algunos de los estándares de la ley 23737, la ley de estupefacientes, sentencia número 79 del Superior Tribunal de Justicia de este año, en el cual modifica en función de un fallo de la Sala Segunda, lógicamente con la presidencia de la doctora Emilia Valle, y suscrito a su vez con el carácter vocal del ministro Modi, se modifica el criterio rector que campeó en Ortiz sobre homicidio, y se exige a partir de Osuna la determinación en el caso concreto, punto 1, y punto 2, conforme a las probanzas obrantes en la causa, de la demostración en concreto y no mediante cláusulas meramente abstractas o dogmáticas de la existencia de peligro procesal
por parte del imputado para fundamentar como única alternativa el dictado de la prisión preventiva. Es decir, ¿qué ha hecho el fallo Osuna? ¿Qué ha hecho el leading case que venimos analizando en nuestro pequeño margen, aquí en nuestra frontera provincial? En esencia, nos ha reposicionado en el siglo XXI en relación al instituto de la prisión preventiva. Básicamente, podríamos decir que con el fallo Osuna deja de lado el oscurantismo el Superior Tribunal de Justicia en materia de prisión preventiva. Cuidado que todavía hay un largo catálogo de institutos que merecen remozarse mediante las creaciones pretorianas que ajusten a su lógica e inteligencia y no a los criterios que campean a la fecha. Pero en cuanto a la prisión preventiva, podríamos metaforizar diciendo, ha ingresado el Superior Tribunal de Justicia y aboguemos porque ello sea así para todo el sistema, es decir, por los tribunales inferiores también, el siglo de las luces. Advertimos que la Ilustración, lo que se viene pensando ya no menos de 300 años a la fecha, comienza ahora a influir decididamente en la letra de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Ahora bien, todavía es bien poco este enorme avance en materia de prisión preventiva, porque diremos, quizás, se avanzó sin lugar a dudas en uno de los flancos sobre los que era imprescindible avanzar, en el momento o las circunstancias en función de las cuales fijar la prisión preventiva. Se dejó de lado quizá el más oscurantista fallo que tuvo en los últimos tiempos nuestro alto tribunal provincial y fue reemplazado, sí, por un criterio acorde a las exigencias pretorianas y académicas que corren propias de estos tiempos. Pero queda pendiente todavía resolver una serie de dilemas. Uno de ellos fundamental, la duración de la prisión preventiva. Conforme la regla del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, se puede mantener en prisión preventiva hasta 2 años a una persona, es decir, a un preso sin condena, hasta 2 años. Y aún lo que es más lamentable, no deja de estar latente la aplicación analógica non malam, impésimam parte, permítaseme el antropomorfismo, respecto de la Ley Nacional de Prisión Preventiva, es decir, en cuanto a su posibilidad de prorrogar por 1 año más incluso esta situación. Imagínese usted el cuadro situacional de un estándar de un preso sin condena durante 2 años esperando la realización de su juicio oral, no esperando otra cosa. Y esto nos obliga a pensar, y ya lo adelantó con una claridad que netamente me excede Gonzalo Molina, es decir, ¿cuáles son los fundamentos motivantes del dictado y mantenimiento de prisiones preventivas, aun cuando se avisora que en un futuro han de ser o revocadas por el Tribunal Superior y, por qué no, han de ser o han de adquirir carácter abstracto ante la absolución del imputado en un juicio oral? Y noto fundamentalmente, además de las claras y además absolutamente incuestionables argumentaciones en el pensamiento de Gonzalo Molina, uno que me parece fundamental, él lo tocó tangencialmente, pero que a mí me preocupa altamente. La interacción entre el aparato, inconsciente interacción entre las agencias judiciales locales y los medios de comunicación. Veo una situación de comodidad en muchos operadores del sistema
al momento de dictar una prisión preventiva, porque de disponer la libertad, su nombre sería objeto de difusión en los distintos medios, y en épocas de redes sociales esto se dimensiona. Entonces, resulta más una simplista salida el dictado de prisión preventiva para aclamar a una masa enardecida conforme a un periodismo que fogonea la idea de preso siendo culpable y recuperando la libertad como una ausencia de justicia, lo que es dramático cuando estamos hablando de una etapa previa a la realización de un juicio oral, con lo que consecuentemente estamos discutiendo la situación de una persona que es titular del estado jurídico de inocencia, y esto no es cuestionable. Entonces, es fundamental de aquí al futuro reposicionar en primer lugar legislativamente, luego jurisprudencialmente, las exigencias de duración del periodo de una prisión preventiva. Y aquí quiero hacer una acotación. No hay un estudio, o al menos yo no lo conozco, y sería interesantísimo que lo hubiera, respecto de cuánto nos cuesta a los contribuyentes sostener económicamente al preso sin condena. ¿Cuánto nos sale como sistema a nosotros? ¿Cuántos fondos se destinan a mantener? Y voy a usar un caso parafraseando el que citara Gonzalo Molina, respecto de aquel encartado que estuvo preso por 16 gramos de una sustancia estupefaciente. ¿Cuánto nos sale, cuánto les cuesta económica y materialmente a la sociedad el mantenimiento de esos o imputados de esta situación de verdaderos narcomenudeo? ¿Cuánto nos sale el caso de la lesión menor? ¿Cuánto nos sale el caso inclusive en delito de cierta envergadura con poco material probatorio producido? Sale una fortuna que luego no la vemos visualizada en educación o en el sistema de salud pública. Entonces, y con esto voy a dar finiquito para tributar al principio de economía, no procesal, sino básicamente para evitar dispendios de tiempo, y agradeciendo desde ya tan generosa y respetuosa atención, sigue siendo el proceso penal aquel cuchillo al que le pedimos filo, exclusivamente porque lo tenemos por el mango. Pero cuando tangencialmente, aunque sea, nos toca el metal, advertimos que siempre tuvo posibilidades para cortar, y muy profundamente. Muchísimas gracias al auditorio, muchísimas gracias y felicitaciones a la organización de la Feria del Libro, porque son estos oasis que en tiempos de pandemia llevan alegrías y no necesarias, imprescindibles a la gente, a todos los que estamos afectados por un cuadro de situación que jamás, ni en nuestras más pesimistas cavilaciones de ciencia ficción, pensamos que podíamos llegar. Hemos de pasar este tiempo y abogando por salir fortalecidos del mismo, tanto como sociedad como en cuanto a nuestras instituciones jurídicas. Muchísimas gracias. Yo quisiera agregar, Marco, si me permitís, a tus reflexiones. Pensaba mencionar eso que mencionaste al final, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener un preso o mantener los presos que tenemos en prisión preventiva, que como dije, son por lo menos la mitad de los presos que tenemos en el país? Y además, ¿cuánto le cuesta la responsabilidad internacional cada vez que se declara la responsabilidad internacional del Estado argentino por alguno de estos casos en los que la Argentina ya lleva, ¿no? Perdimos la cuenta,
cuántos casos llevamos de responsabilidad internacional. No solamente en moneda económica, digamos, ¿no?, sino en la pérdida de prestigio en el ámbito internacional por incumplimiento de estos pactos que nos hemos comprometido. Y aprovecho porque me parece hay una pregunta de Pablo en el chat, al menos es lo que yo estoy viendo acá y quiero leerla. Dice: ¿qué diferencia existe entre reincidencia y reiterancia? En caso de que el imputado haya sido imputado por un delito o se le haya tomado indagatoria según algunos códigos, ¿se puede considerar como reiterancia? ¿En qué sentido se entiende que aumenta el riesgo procesal en los casos de reiterancia? ¿Se podría entender como una forma de falta de apego a las normas? No sé, Marcos, si querés mencionar o... Sí, si no. me permitís una pequeña apreciación, Gonzalo, porque eso es un instituto Sí. que está previsto en el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco. Sí. Agradecer, creo que es Pablo, has mencionado al Pablo. autor de la pregunta, que realmente es absolutamente atinada, brillante la pregunta de Pablo. Conserva, y esto voy a quitar al sistema judicial o al Ministerio Público Fiscal del medio, porque es materia netamente legislativa, mantiene el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco como una de las causales en las que se permite o las que se debe tener en cuenta para considerar el peligro procesal y en consecuencia dictar la prisión preventiva, lo que se dio en denominar la reiteración delictiva, que no es otra cosa que el conjunto o número de causas abiertas que tiene un sujeto y que son analizadas al momento de dictar una prisión preventiva en un caso X. Y esto es dramático, pero es dramático por donde se lo mire. Esto es una medida que conozco perfectamente cuál fue el fundamento de su dictado, que es, y me hago cargo, pues no sé, o sea, esto no es discutible, no fue más que dar una respuesta de tipo demagógico a un caso concreto, un supuesto en que se cuestionó a un fiscal que le dio la libertad a un imputado de poquísima monta, pero tenía algo así como 40 causas penales abiertas por delitos, pequeños hurtos y muchísimos de ellos en grados de tentativa. Entonces el legislador, en una de sus reacciones espasmódicas, ¿qué hace? Dice, cuando hubiera reiteración delictiva, es decir, cuando hay causas abiertas que no han tenido condena, y más o menos hay una identidad de delito, se puede dictar la prisión preventiva. Pero fíjense cuál es el metamensaje, podríamos decir, en algún punto siguiendo a Lachmann, por exagerar, Gonzalo, que subyace a esta idea. La idea es, el Estado puede dictar la prisión preventiva cuando hay reiteración delictiva, y hay reiteración delictiva cuando hay causas abiertas y que no fueron cerradas. ¿Y quién cierra las causas? El Estado. Entonces, nuevamente hecho mano al hipotético diálogo entre un interlocutor inteligente y el sistema penal, y este interlocutor le dirá, ¿usted me va a dictar una prisión preventiva? Sí, porque señor imputado tiene causas abiertas, no cerradas. Caramba, pero el que me dicta la prisión preventiva es el mismo sistema que no me ha cerrado mis causas. Entonces, valga facilidad, con 50 denuncias en mi contra, aunque no se fundamente y no sea acreditado ni siquiera una, puede usted dictar una prisión preventiva en mi contra. Y las causas permanecen abiertas por su propia ineptitud, lentitud e ineficiencia que luego carga el encartado. Eso es la reiteración delictiva. No tiene absolutamente nada que ver con la reincidencia. La constitucionalidad o no de la reincidencia se la podrá describir con muchísima mejor precisión Gonzalo Molina. En el caso de a Pablo, que fue el autor de la pregunta. En el caso de la reiteración delictiva, es quizá el más cínico exponente de inconstitucionalidad que conserva nuestro texto adjetivo para la cuestión criminal de la provincia, y se ha reiterado y sostenido aún en la ley 965N conforme enumeración del digesto jurídico. Bien, aprovecho, doctor Lalomía, si me permite, hay una pregunta del doctor Elio Marí, así que el doctor Elio Marí dice si
no comparte el criterio de que la prisión preventiva que se disponga debe ser temporal por el plazo de 15 a 60 días en el sistema procesal y Código Procesal Penal del Chaco. Bueno, sí, toda restricción temporal a la prisión preventiva sirve a los efectos de cumplir con estos requisitos que impone la Corte, concretamente el requisito de provisionalidad. Provisionalidad. Podríamos decir que se puede revisar todos los días y debería revisarse todos los días. Un día privado de la libertad, una persona, es grave, es un hecho grave, aunque lamentablemente estamos acostumbrados a no pensar en eso, pero un día que pasa una persona en prisión preventiva es gravísimo. Entonces, habrá códigos que establecen un término de 15 a 60 días, por ejemplo, pero es una cuestión que debe revisarse por ese requisito de provisionalidad, hasta podría revisarse todos los días. Sí, si me permitís, Gonzalo, yo creo que, sí. Claro, es importante la temporalidad de la prisión preventiva justamente por lo que ustedes hacían referencia al daño personal que causa y al daño social que le causa a esa persona respecto del resto de la sociedad. Es cierto que mediáticamente la sociedad prácticamente mide con una doble vara y ejerce una presión el tema de la sociedad preventiva, de la prisión preventiva. Porque, como decía el doctor Molero bien, el ejemplo del cuchillo, mientras no me toca a mí, exijo prisión preventiva para cualquier delito. En esa tónica estamos en la Argentina. Quizás deberíamos tomarlo con mucha seriedad y revisar fuertemente esas presiones sociales, no sé si a través de la información o cómo, pero realmente es preocupante porque ejerce una presión mediática y también periodística, como decía el doctor Molero, y eso influye, de alguna manera influye. Entonces se terminan dictando prisiones preventivas que casi son prácticamente inconstitucionales. Y se mantiene en prisión preventiva a personas con algo que es más preocupante todavía, con un régimen de encierro en lugares no adecuados. Es decir, deberíamos diferenciar muy bien, en el caso de dictarse una prisión preventiva, dónde se cumple esa privación de libertad. Porque las comisarías no son el medio. Y sin embargo, tenemos la comisaría atestada de presos con problemas que después surgen amotinamientos y una cosa porque, claro, se mezcla cualquier tipo de delito, cualquier tipo de gente, es decir, distinto tipo de delincuente, y entonces se generan problemas que a mí un poco me asustan, porque a la persona común, a la persona común que le puede pasar, porque nadie está exento de que nos pase alguna vez en la vida, y me refiero a un comerciante, me refiero a un estudiante, me refiero a una persona joven, me refiero a una persona trabajadora, inclusive a un padre de familia, que puede tener un problema con la justicia, porque es la vida así, y que tenga que ir a cumplir prisión en las condiciones en que están nuestras cárceles. Realmente, todos sabemos, y entonces es verdaderamente preocupante. Creo que tenemos que ocuparnos, y el Estado fundamentalmente tiene que ocuparse, del mejoramiento inmediato de las condiciones de detención de todos los detenidos. Y esto no es demagogia, esto es algo que debe preocuparnos y que como sociedad con esa doble vara que decíamos, o el cuchillo del lado del filo, que decía el doctor Molero, no lo tenemos en cuenta hasta que no nos toca de cerca. Porque cuando nos toca a nosotros, entonces sí queremos que la Constitución exige las garantías constitucionales existan y se apliquen. O cuando les toca a un hijo o a alguien cercano a nosotros. Pero cuando le toca al otro que no conocemos tanto, creemos que el peso de la ley está bien y lo tenemos que fusilar prácticamente. Aunque es un término, ¿no es cierto?, paradójico. Pero yo creo que debemos avanzar en los debates y gracias a este tipo de encuentros muy rápidamente en el Chaco hacia un tipo de cárceles modernas que impliquen realmente la reeducación y la posibilidad de que la persona que vaya a prisión pueda recuperarse y salir a la sociedad recuperada.
Y esto no es menos importante, es tan importante como el Instituto de la Prisión Preventiva, y sin embargo estamos haciendo referencia a otra etapa del proceso, a la ejecución penal prácticamente, ¿no es cierto? Porque una va casi de la mano con la otra, en la práctica nos indica eso, es decir, en los delitos casi graves, cuando te dictan la prisión preventiva hasta que no sale la sentencia, no recuperás la libertad, eso es casi de manual. Entonces, deberíamos revisar un montón de cosas y ponernos a trabajar. Yo lo veo esto porque ya uno tiene varios años en esto y vemos que esto no ha mejorado. Es decir, discutimos montones de cosas, pero estas cosas prácticas no han mejorado. El Estado no ha hecho lo suficiente para tener las cárceles que la Constitución exige para reeducación y no para castigo. Entonces debemos empezar a tomar en serio ese tema y a exigirle al Estado. Nosotros tenemos un problema en Charata, con la cárcel de Charata, es decir, el doctor Molero la debe conocer, y sabe que no es una cárcel que está en condiciones para como tendría que ser. Y bueno, debemos exigirle al Estado chaqueño que invierta en el sistema carcelario, porque si no, hacinamos gente con las detenciones o con las prisiones o ya sentenciados, sin posibilidad de cumplir con el mandato constitucional de reeducación. Entonces, ya ni siquiera cumplimos con la finalidad de la pena. Y en eso, Gonzalo, vos y también ustedes saben mucho de ese tema de la finalidad de la pena. Ya no cumplimos ni siquiera con eso. Entonces, yo creo que todas estas charlas, y agradecerle a Rubén Duque por este espacio, deben constituir ya para solucionar ese problema, porque de nada sirve que avancemos tanto en juicios por jurado, que avancemos en juicios por jurados civiles, si no podemos solucionar el problema del detenido, el problema de quien tiene que pagar las causas de estos procesos penales, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien todo lo demás, está perfecto que avancemos jurídicamente hacia un sistema más perfecto, pero también tenemos que acompañarlo con el sistema carcelario. Yo quería dejar eso como reflexión nada más, y después, bueno, muchachos, lo dejo a ustedes en el tema. Gracias. Gracias, doctor. Perdón, Rubén, si me permitís un minuto por un par de preguntas, que hay un colega que hace una aclaración, José, precisamente sobre el costo de cada preso en la provincia de Mendoza al menos, y Gabriel que pregunta cuál es el futuro de la prisión preventiva. No, yo no me animaría a predecirlo, pero podríamos hasta vivir sin prisión preventiva. No sé si sin la pena como instituto del derecho penal, pero hasta sin prisión preventiva. En realidad, la idea es que es una excepción la prisión preventiva, y que solo se debería aplicar en casos muy graves, y al final estamos en la práctica aplicándolo al revés, ¿no? Y con respecto a Pablo, que pregunta el tiempo concreto, el límite preciso de la prisión preventiva, hay una obra que a mí me parece en esa cuestión fundamental, que es la obra de Daniel Pastor, el plazo razonable del proceso penal en Estado de Derecho, y Pastor dice ahí, que es el que más ha estudiado esta cuestión, que no es deseable lo que tenemos en las cortes actuales interamericana y Corte Europea, esa llamada doctrina del no plazo, es decir, donde en definitiva nadie sabe cuál es el plazo, el límite del proceso penal y de la prisión preventiva, pero lo ideal es que exista un plazo, porque el plazo es precisamente un término temporal dentro del cual se deben cumplir los actos procesales. Entonces, si no tenemos un límite, entonces eso no es un plazo. Por lo cual, a la pregunta de Pablo, la idea es que debe existir un límite fijo, exactamente. Bien. Bueno, no sé si se respondieron todas las preguntas. La verdad que tuvimos muy buena repercusión de todo el auditorio, un auditorio muy amplio, casi 500 personas en total, así que los felicito nuevamente. Como decía al principio, eso demuestra el interés en la temática y por supuesto en los disertantes que también tienen su capacidad de exposición y académica para que tengan este público. Así que bueno, agradecerle nuevamente al doctor
Alberto Laromía, por haber hecho de moderador y de charatense acompañando en esta actividad. Así que muchísimas gracias, doctor. Al doctor Molero también, por su generosidad, por su capacidad. Lo mismo al doctor Molina. Y bueno, le recuerdo, el fallo va a estar colgado en la página de libreriacontexto.com.ar, así que pueden ingresar por ahí, está en forma gratuita, lo pueden ver, así que los esperamos. Y recordarle nuevamente que para poder tener el certificado de esta charla tienen que ver por lo menos el 80% del tiempo de la charla, y esto lo vamos a estar enviando a partir del día martes, una vez que concluya el plazo que pusimos para quienes por ahí no lo pudieron ver en vivo, lo pueden ver en diferido, o quienes no se han inscrito puedan inscribirse tanto a esta charla como a las otras. Y por supuesto, la parte comercial, no se olviden de pasar por nuestra página web y ver las ofertas que tenemos en este marco de la Feria del Libro, porque esta charla está en el marco de la Feria del Libro de Charata, para poder aprovechar las promociones de descuento, de plazos de pagos y de envíos sin cargo que tenemos. Contarles que esta feria está organizada, como decía al principio, por la provincia del Chaco, por medio del Instituto de Cultura, la Municipalidad de Charata y el Colegio de Abogados de la ciudad de Charata. Y agradecemos también al doctor Sergio Benito, que es su presidente, que hoy no nos pudo acompañar, pero ha estado los días anteriores, así que muchísimas gracias. Saludando nuevamente a todos y agradeciéndole a todos la participación. Que tengan muy buenas tardes y sigan en la programación de esta Feria del Libro en Charata. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rubén.